Sí, ahí está, ahí le Ahora tenemos, ahí sí ya le tenemos la imagen del asambleísta Almeida. No sé si ahí nos escucha, señor Almeida, muy buenos días. Nosotros lo estamos mirando ya. Buenos días, Fernando. Buenos días, Blanca. perfecto. Gracias. Parecía que Vol- tenía algún problema con el enlace, pero ya estamos. Volvió la tranquilidad a nuestro corazón y nuestra mente. Nos estábamos preocupando que no nos salía el enlace asambleísta, pero bueno, vamos a esperar que este diálogo sea provechoso, fructífero, principalmente para los oyentes, para quienes nos miran a esta hora a través de todas las redes sociales y por supuesto a través de la CR satelital. Quisiera en primera instancia, señor Almeida, que nos puntualice, usted es candidato del Partido Social Cristiano por la provincia del Guayas, perteneciente a qué distrito. Sí, Fernando, buenos días. Sí, estamos como candidatos a la reelección para la Asamblea Nacional por el Distrito 3 en la provincia del Guayas. Perfecto. Con esta aclaración que teníamos unas dudas, le dejamos al candidato que nos explique, pues ahora con este sistema, con el método de Wester, ya tiene que quien vaya a las urnas tener muy claro por quién va a votar, por qué distrito, principalmente en las ciudades que tienen una población mayor en nuestro país. Y esto sucede tanto en Guayaquil, en Quito, que se lo ha hecho por zonas, por distritos. Entremos de lleno, señor Almeida, al diálogo en CRE satelital. Como usted lo ha mencionado, lo hemos visto participar muy activamente en las sesiones de la Asamblea Nacional, pero usted está optando por esa reelección. ¿Cuán fundamental es para un candidato a la reelección ir nuevamente a una asamblea que en muchos de los casos ha sido cuestionada? Hay, salvo excepciones, diputados que han cumplido con el verdadero rol que demanda este poder del Estado. ¿Cuál es el compromiso fundamental de usted en esta búsqueda de la reelección? Bienvenido nuevamente. Gracias, Fernando. Es importante que la ciudadanía conozca que ir a la Asamblea Nacional es una responsabilidad muy grande cuando se va a trabajar. Y es lo que nosotros hemos hecho desde el primer día en que llegamos a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional han pasado muchas cosas que son de público dominio. Tanto es así que hemos sido calificados este periodo legislativo como la peor asamblea de la historia, con, llegando incluso a tener 2% de aceptación a nivel nacional, con casi la mitad de los legisladores inmiscuidos en casos de corrupción de una u de otra forma. Pero los que no hemos estado en esa línea, lo que hemos ido a legislar en pro del pueblo ecuatoriano, lo que hemos sacrificado nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra familia, incluso nuestra salud, nos hemos dado cuenta que en la Asamblea Nacional se requieren tener miembros, que vaya la gente que quiere verdaderamente trabajar, que quiere aportar ideas, que quiere llevar leyes, a hacer leyes que se resulten en el final del camino, que se traduzcan en un bienestar al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué yo quiero reelegirme? Sencillo. He venido peleando a través de estos 2 años y medio por una fiscalización integral de todo lo que significa el aparato económico del país. Hemos venido peleando que el presupuesto general del Estado está mal encaminado. A través de la entrevista desarrollaremos, Fernando y Blanca, ciertas propuestas que a ustedes les parecerán irrisorias en el tema porcentual del presupuesto general del Estado. Vamos a ir viendo cómo el presupuesto general del Estado se dilapida en cosas que son irrelevantes y que solamente llevan a creer, porque no tenemos las pruebas, pero al poder ver que el Estado ecuatoriano, los gobernantes de turno, prefieren pagar la deuda externa que no nos beneficia en nada y suprimir el bienestar del pueblo ecuatoriano, nos damos cuenta que las leyes están mal hechas. También tenemos que ir por la salud. Vea usted, en este tema sanitario nos hemos desnudado. Incluso hemos concluido cómo el pueblo ecuatoriano se da cuenta que en el mismo presupuesto general del Estado los gobernantes han puesto una cantidad muy pequeña dedicada a la salud. Hoy con el tema sanitario, con esta pandemia mundial, nos hemos dado cuenta que no tenemos un verdadero presupuesto para la salud y que el poco presupuesto que hay para la salud, las leyes en el Ecuador no obligan al gobernante a poder entregar los recursos para tener las medicinas necesarias. Y el ejemplo de esto es
Fausto, ex ministro COVID Martínez, que yo lo denominé COVID Martínez, porque pensó más en pagar los bonos en el exterior que en dar los desembolsos para las medicinas, para la salud, para pagar a los médicos en los momentos más críticos de la pandemia en que estamos viviendo. Prefirió pagar la deuda externa. Entonces tenemos que crear leyes que obliguen al gobernante a que el beneficio al pueblo ecuatoriano sea total, absoluto, pero sobre todo que sea una ayuda verdadera para ellos. Y como eso le puedo decir muchísimas cosas que tenemos en carpeta para poder avanzar, para que la sociedad ecuatoriana sienta que avance. Le doy otro ejemplo rápido. Vamos a seguir peleando por la despenalización del aborto en caso de violación para una mujer. Ya basta que vivamos como los países del tercer mundo. Es hora de llegar al primer mundo. Es hora de priorizar a la mujer ecuatoriana. Es hora de darle su importancia y que cuando sea agredida pueda tener esa facilidad de escoger sin ser penalizada. Importantes temas, sin lugar a dudas. Pero en medio de todo esto, el tema del aborto que usted señala despenalizar es un tema complejo, definitivamente. Pero con ejemplos como el que en la mañana leíamos de que descubren un secuestro de una niña, de una joven ecuatoriana con 9 años y cuyo padrastro abusó de ella y procreó 3 hijos, definitivamente yo creo que vuelve imperativo el tema que usted plantea. Pero ahora, señor Almeida, ¿cuál va a ser el principal proyecto que usted presentará una vez de que llegue nuevamente a la Asamblea Nacional? ¿En qué le va a poner énfasis? Usted ha estado relacionado incluso con la Comisión de Régimen Económico en la Asamblea Ecuatoriana. Sí, indudablemente. El primero, frenar la corrupción. Eso es lo que la gente quiere. La gente está harta de estas pillerías. Tenemos que hacer, y ya tengo presentado el proyecto, tengo que terminar de, perdóneme la expresión, joder en la Asamblea Nacional para que los proyectos que valgan la pena sean tomados en cuenta. Tenemos presentado un proyecto que hay que seguirlo impulsando para que el control previo en la Contraloría General del Estado tenga la responsabilidad penal y civil del caso, para que los miembros de la Contraloría General del Estado que participan desde un inicio en la elaboración de los respectivos contratos, en los GATS, en los ministerios, en las instituciones públicas, puedan tener la debida responsabilidad y no sean simplemente meros espectadores, comparsas de los corruptos que van a aprobarles contratos que son mal llamados contratos, sino que son una verdadera sinvergüencería y pillería. Entonces hacia allá vamos, por el lado de fiscalización. Por el lado de concretar temas económicos, es hora que en el presupuesto general del Estado y a través de esta comisión en la cual he estado y espero mantenerme, la Comisión de Régimen Económico y Tributario, podamos ponerle ya verdaderamente al presupuesto general del Estado un tope. Que no puedan los gobernantes endeudar al país como les da la gana a tutti frutti. Que no pueda venir el ministro de Economía, como es hoy en día, sin autorización de nadie y endeudar a este país y crear más pobreza. Que los pagos de la deuda externa ecuatoriana sean priorizados, pero sobre todo que sea priorizado el sentir y la necesidad del pueblo ecuatoriano. Estoy de acuerdo que hay que cumplir con los desembolsos y hay que priorizar ciertos desembolsos del pago de la deuda externa, los verdaderamente importantes, pero tenemos que priorizar principalmente lo que es la salud en el pueblo ecuatoriano. Y hacia allá vamos. Esa es nuestra labor, es ordenar la finanza pública, es hacer que los ministros de Estado, los ministros de Economía, de la producción, ordenen sus necesidades, que podamos tener leyes que salgan de la Asamblea Nacional que no sean votadas simplemente porque consiguieron con reparto de hospitales o porque consiguieron con defraudaciones, que vengan a comprar votos a la Asamblea Nacional y se creen leyes que no benefician a nadie, sino a oprobiosos organismos internacionales que a lo único que nos llevan es a tener leyes impuesteras que causan pobreza y más pobreza en el pueblo ecuatoriano. Esa es la verdad, Fernando. Estamos dialogando esta mañana en CRE Satelital en su primera emisión de noticias con Vicente Almeida, candidato asambleísta del Guayas por el Distrito 3 del Partido Social Cristiano. Continúa el diálogo en Guayaquil con Blanca Chiquito.
Gracias, Fernando, y gracias también a nuestro invitado por estar en CRI Satelital con sus puntos de vista. Voy a tocar directamente el tema del aborto. Usted dice que no es posible que una persona que haya sido violentada eh, pueda, no pueda tener derecho a decidir qué es lo que pasa con el resto de su vida, ¿no? Pero es que aquí hay tres escenarios importantes y tres personas importantes también: el violador, la violada y el inocente, pero la pena de muerte va directamente para el inocente. ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema? Bueno, este ya es una cuestión de apreciación, Blanca. Tenemos que pensar primero, a ver, vamos a ordenar su pregunta. Yo pensaría que debemos de tener tres castigos. El primero, tenemos que ya por fin hacer la reforma al COIP, que la tenemos planteada en la Asamblea, en donde los jueces que quieran venir a delinquir, dando penas, protegiendo a los violadores, protegiendo poniéndole penas pírricas o simplemente exonerándolos de sus problemas, sean verdaderamente castigados. Partamos de ahí. Segundo, la mujer ecuatoriana violada, vejada, como está, no puede seguir siendo ultrajada en su derecho de poder escoger si quiere o no quiere ser madre. Esa es mi opinión. Vea, yo soy padre de 4 hijas y lo he dicho públicamente en la Asamblea Nacional. Y soy católico, practicante. Y muchas veces estoy en contra de los mismos jerarcas de la religión católica que no opinan igual. Pero por lo mismo le quiero decir, parte de la bondad que hay contra esta mujer violada, que existe, que está vejada, y no traer al mundo una persona que no va a venir en los mejores términos, que muchas veces viene deforme, que muchas veces viene a sufrir. Entonces tenemos que pensar en la mujer, tenemos que pensar en el ser que fue violado, en el ser que fue ultrajado. Entonces hacia allá vamos. Tiene que escoger, te puede hacerlo. Muchas lo escogerán, otras no, pero esa debe de ser su voluntad. Vivimos en una democracia y hacia allá tenemos que apuntar. Candidato, nuevamente usted solamente tuvo los dos escenarios, dijo tres, pero finalmente solamente tomó dos escenarios: el escenario del violador, el escenario de la violada, y faltó el escenario de la No, persona. Un no, momento, ya terminó la pregunta. Y faltó el escenario de la víctima, que en este caso sería el niño. Ahora, también hay opciones, ¿no? Hay posibilidad de que esa vida que usted dice no llega en las mejores condiciones, ya lo sabemos a través de la historia. Personas que han venido con discapacidad, personas que han sido víctimas o resultado de una violación, luego han sido grandes hombres y grandes mujeres que han dado un aporte importante al universo, no solamente al país, al universo. En todo caso, puede incluso haber alternativas, como por ejemplo darle una adopción una vez que haya nacido. Su punto de vista. Sí, Blanca, se lo respondí. Le dije, esa persona que viene ultrajada, que viene justamente como usted menciona, que puede venir con deformación, que puede venir con limitaciones. Pero esto estamos hablando de una expectativa, Blanca. Usted está hablando de una expectativa. Usted me dice, estas personas que pueden venir y que uno que otro ha sido grandes hombres de la patria, han sido científicos también, han sido presidentes, pero no son todos, pues. Vea los miles de casos. No podemos generalizar y crear una expectativa mínima a cambio de un gran daño, como que se le puede decir. Ponga en una balanza cuál es esa expectativa mínima de que ese ser deforme, mal querido, herido que viene, no pueda ser triunfador, como usted lo dice, y vea cuántos Yo, miles de igual revés. millones de madres violadas diariamente. Vea los datos que hay de las violaciones a diario, de los embarazos por violación que hay. Y ojalá pudiéramos tener una sociedad en la cual dijéramos, pudiéramos adoptar todo el mundo, pudiéramos recibir a esa persona, pero esa persona no viene al mundo no, generalmente a traer, como usted bien cree, en esa expectativa. Entonces tenemos que ser un poco... Mi función es legislar a favor de lo que la mayoría de la gente necesita, de lo que las mujeres, el clamor. Yo recibo diario llamadas y llamadas de mujeres donde me piden que por favor, de la gente joven sobre todo, las mujeres jóvenes sobre todo, son las que más están de acuerdo. Entre usted a las redes sociales y vea
lo que opinan. Entonces, tenemos que legislar a favor de todos los ecuatorianos. Yo entiendo que hay personas pro vida y entiendo también los pensamientos que pueden tener. Como usted lo dijo al principio, es una cuestión muy compleja y quizás yo he puesto el dedo sobre la llaga y he tenido la valentía de hacerlo y donde seguramente de muchos sectores no van a estar de acuerdo. Lo entiendo, pero es mi posición y es a quien yo represento y para eso tengo que ser electo porque represento una parte del pueblo ecuatoriano. Candidato, muchas gracias por su respuesta. Solamente una acotación antes de ir nuevamente con Fernando, y es que este tema del aborto también ha sido manejado por algunas industrias de la muerte, que justamente lo que necesitan es el producto de un aborto para poder hacer maquillajes, para poder, bueno, como les decía, ¿no? La industria de la muerte. Y esto obviamente también debe ser un tema muy sensible para poder evitar que esto se propague en nuestro país. Gracias, candidato. Tenemos a Fernando Cajo en la continuidad de la entrevista. Así es, Blanca, y hay que acotar también, por ejemplo, que sociedades como la Argentina acaba de aprobar mediante una ley este polémico tema. Nosotros siempre vamos a estar a favor de la vida desde los diferentes puntos que nos encontremos. Ahora, ese es un tema fundamental que usted lo ha propuesto, candidato. Y en el tema de la reactivación económica, ¿cuál cree usted, dadas las circunstancias en que se encuentra el país, dadas en las circunstancias que el nuevo gobierno, el nuevo presidente de la República tendrá que recibir al Ecuador? ¿Cuál va a ser el papel de justo de la Asamblea Nacional, donde van las leyes fundamentales? Está de por medio una reforma tributaria. Conversábamos hace días con la titular del Servicio de Rentas Internas y veía también la necesidad imperiosa de que se haga una reformulación de lo que significa el sistema tributario en el país. ¿Cuáles son los puntos fundamentales que se debe abocar desde la Asamblea para esta reactivación económica que urge en la nación y complicada, claro está, por la pandemia? Asambleísta. Sí, Fernando, mire, es sencillo. Tenemos que apuntar a una liberación de tributos, tenemos que apuntar a una dinamización de la economía, tenemos que hacer que la industria, que el comercio, que todo lo que significa el aparataje económico finalice en un solo punto, que es la generación de empleo. Pero para eso tenemos que reactivarlo, tenemos que darle las motivaciones necesarias, tenemos que ayudar al agricultor ecuatoriano, tenemos que exonerarle de todos los impuestos a la producción para que el agricultor pueda comenzar a sembrar los campos. Tenemos que tratar de, como Estado, motivarlos y darle semilla gratuita. Tenemos que impulsar leyes, como por ejemplo esta que está proponiendo el candidato Guillermo Lasso, de la cual estoy muy de acuerdo, en darle al agricultor ecuatoriano, por primera vez en la historia, un crédito barato del 1% anual, pagando una tasa del 1% anual para motivarlo. Usted sabe que estaba revisando el otro día cifras del INEC del año 2018 y me topé con una sorpresa, oiga, que me causó, y para muchos desconocido, incluso para mí. Usted sabe que solo el 24% de los agricultores en el Ecuador tuvieron en el año 2019, no hablo del 2020 porque fue un año atípico, vamos a tomar un año productivo normal como fue el 2019. Solo el 24% de los agricultores tuvieron acceso a algún tipo de herramienta tecnológica para desarrollar sus campos. Y aquí le voy a contar algo más grave. Solamente el 6% de los agricultores, es decir, el 94% no tuvieron acceso a créditos impulsados ni por la banca pública ni por la banca privada. Tuvieron que hacerlo a través de intermediarios que, como usted sabe, lo único que hacen es que le financian y se llevan las cosechas para luego especular en el mercado y elevar los precios de la canasta básica. Hacia allá tenemos que apuntar, tenemos que hacer que la Asamblea Nacional haga leyes como esta que le estoy diciendo, donde se deje una parte del presupuesto general del Estado. 1.000 millones de dólares no representan más allá del 2,5 o 3% del presupuesto general para fomento justamente a estos créditos para el sector agropecuario, sector pesquero, para el sector del pequeño artesanal.
tenemos que tratar de liberar de impuestos también y promover a una verdadera inversión extranjera que venga al país con leyes claras. Tenemos que tratar de ayudar a que la gente pueda tener recursos, que haya una economía que pueda dinamizarse, donde los recursos nacionales que hoy están escondidos, los capitales nacionales que están escondidos afuera, que se los han llevado por miedo, por inseguridad, por lo que usted lo quiera llevar, puedan regresar al país a producir, donde subamos la oferta para que los precios bajen. Hacia allá vamos, hacia ese tipo de reformas. Para ir culminando el diálogo, asambleísta y también candidato a la reelección, Vicente Almeida, de aquí a menos de 30 días prácticamente vamos a asistir los ecuatorianos a las urnas. ¿Cuál es ese mensaje al ciudadano, al elector en estas circunstancias que incluso por parte de las autoridades del Consejo Nacional Electoral buscan una fórmula de votación que ya se ha hecho pública de ir la mañana, por ejemplo, quienes tienen la cédula par y en la tarde los impares? ¿Cuál es ese mensaje del candidato, del político, de cuál debe ser la conducta democrática, cívica del ecuatoriano frente a estas elecciones atípicas que se van a dar el próximo 7 de febrero? Definitivamente un mensaje que tiene que calar en la gente en base a la conciencia de la realidad de lo que estamos viviendo. Tenemos que asumir nuestro papel democrático, nuestra responsabilidad en las urnas, acudiendo a votar. Es verdad que tenemos un problema sanitario y muchos van a tener miedo de acudir a las urnas. Se prevé un gran ausentismo, pero el mensaje siempre va a ser: nuestro voto, el voto del ciudadano ecuatoriano, es el único que nos va a permitir elegir bien. Que acudan a las urnas sin miedo, con fe en el futuro, participando de un país que tiene que salir adelante. Pero sobre todo, Fernando y Blanca, que no se equivoquen esta vez, que elijan a los hombres que vayan verdaderamente a gobernar. Como dicen en la esquina del barrio, que le pelen bien el ojo, que los estudien, que los chequeen, que vean cuáles son las mejores personas que los van a representar y que dejemos de elegir, perdónenme la expresión, vaya que es una noble profesión que hace reír mucho, pero a payasos que verdaderamente no van a hacer nada a la Asamblea Nacional, o a delincuentes que tienen ya hojas tachadas en la historia con miles y miles de problemas en su vida que han delinquido. Elijamos a hombres nuevos, elijamos a hombres que han sido aprobados en la Asamblea Nacional. Vamos a cumplir con una responsabilidad democrática. Acudamos a votar sin miedo, con fe, así como muchos, porque yo ahora veo que muchos acuden a reuniones sociales. En Navidad estaban en los centros comerciales, se quejaban del toque de queda, fueron a las reuniones por fin de año, acudieron a la celebración de Barcelona por su festejo de campeonato. Bueno, salgamos a votar con las debidas precauciones, usando la mascarilla, teniendo el alcohol, pero cumpliendo sobre todo con una responsabilidad democrática ante el país. Agradecemos su presencia esta mañana en CR Satelital. Hemos escuchado sus pronunciamientos, sus criterios y por supuesto su pensamiento en torno a los problemas del país y las propuestas que pueden hallar una salida a los mismos. Le agradecemos, señor Almeida, por ese contacto con nosotros y esperemos, por supuesto, volver a dialogar en una próxima oportunidad. Que tenga un excelente día. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.